Buen día, chicos. ¿Cómo andan? Hoy, 3 de abril. Ayer estuvimos hablando un poco de lo que era la historia de los sistemas económicos planificados del comunismo, de los tres países donde básicamente tenemos, o teníamos, se dieron con más fuerza la aplicación de estas características, de este sistema económico muy particular. Vamos a ver ahora directamente las características específicas del sistema de economía planificada y lo vamos a ver desde el punto de vista económico. Dentro de ello vamos a nombrar principalmente las características salientes que tiene. Primero, la propiedad estatal o colectiva. Ese es el primer paso que hicieron los comunistas cuando en 1917 se produjo la Revolución Rusa o luego la cubana o la china, y es que eliminaron la propiedad privada. Todas las tierras, todas las casas, todas las propiedades, en lugar de ser del individuo, pasaron a ser de propiedad colectiva o del Estado. Entonces fue ya directamente las personas o los dueños de, por ejemplo, pasó en Cuba, los dueños de las grandes compañías azucareras se quedaron sin casa, se quedaron sin la compañía azucarera y en las casas donde vivían estas personas, por ejemplo, en grandes campos, pasaron a manos del político que se encargaba, del Partido Comunista que se encargaba de llevar adelante esa fábrica o en ese caso el ingenio azucarero. Uno de los problemas que tuvo cuando Rusia salió, por ejemplo, cuando Rusia salió del sistema capitalista, del sistema comunista, fue justamente cómo hacías para que esta propiedad estatal o colectiva fuera nuevamente privada. Y eso es un tema muy interesante de saber cómo hicieron para salir de eso, ¿sí? En Rusia se resolvió de una manera, que después vamos a ver, y en China se resolvió de otra. Bueno, punto 2. El tema de la planificación. Había una planificación central muy fuerte, es decir, vamos a suponer, se los voy a poner con un ejemplo, bueno, y a través de planes quinquenales, que quiere decir que se utilizaron planes que se planificaba a 5 años, viste, una cosa extrañísima, pero vos planificabas a 5 años qué ibas a hacer en los próximos 5 años, a dónde querías llegar y cómo ibas a hacer para llegar a esos planes. O sea, era una planificación de la que habíamos hablado nosotros, estratégica. Planificación estratégica a largo plazo. Entonces, por ejemplo, Rusia tuvo la idea de, era un país básicamente agropecuario y dijo, bueno, no, yo ahora quiero transformarme en un país industrial, porque la única forma que tengo para darle trabajo a la población en general es a través de la industrialización. Perfecto. Entonces, nada, en un momento dijeron, bueno, vamos a hacer la industria. Industrias hay de dos tipos, industria liviana e industria pesada. Nosotros en Argentina, cuando hicimos un plan de industrialización importante, que el más importante fue el que hizo el peronismo en la década de fines del 40, principios del 50, se le dio un énfasis a lo que era la industria liviana. La industria liviana, por ejemplo, es la industria de los lavarropas, de los vehículos, de los autos, de las motos, de los electrodomésticos en general. O sea, una industria liviana es aquella que no requiere una gran inversión de capital para poner esta pequeña industria y da mucha mano de obra a corto plazo. Pero como materia prima, ¿qué necesita? Necesita algunos materiales más importantes, como por ejemplo el aluminio, el acero, el petróleo, ¿sí? Y vos para poder hacer aluminio, acero o petróleo necesitas una gran inversión de capital. Eso es lo que se conoce con el nombre de industria pesada. Entonces, retomando, en Argentina nosotros empezamos con la industria liviana. Al corto plazo generamos muchos puestos de trabajo, pero tuvimos un problema a largo plazo. ¿Cuál fue? Que nos empezó a dar la balanza de pagos negativa porque importábamos un montón de materia prima para esa industria. Los rusos, en cambio, a través de estos planes quinquenales, hicieron al revés. Dijeron, no, nosotros no tenemos que empezar por la industria liviana. No me importa darle trabajo a la gente ahora. O sea, obviamente tienen otra forma de trabajar muchísimo más autoritaria y diferente. Dijeron, nosotros tenemos que empezar con la industria pesada. No me importa cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que empezar con la industria pesada. Y así lo hicieron. Con un costo, obviamente, que eso les llevó mucho tiempo, hubo muchas hambrunas en Rusia y el costo hacia las personas, en detrimento del estándar de vida de las personas, fue importante también. Pero al estar ellos desde el punto de vista político, no tener que ganar elecciones ni nada por el estilo, al ser una dictadura,
no tenían problema en manejar ese costo, porque además cualquiera que se quejaba era reprimido por el tema de la fuerza, o sea, siempre el mismo tema recurrente en los sistemas comunistas. Entonces dijimos que, bueno, la segunda característica es una planificación normalmente de tipo de planes quinquenales o a largo plazo, o sea, se ponen una meta a largo plazo. Luego, la tercera característica muy distinta a la nuestra, a la que conocemos habitualmente, es que no existen las clases sociales. O sea, es lo mismo o tiene el mismo estándar de vida el barrendero que un ingeniero. Porque todos ganan aproximadamente lo mismo. 100 pesos, te ponen 100 pesos. ¿Y para qué me sirven los 100 pesos? Bueno, de afuera no podés comprar nada, porque afuera está todo muchísimo más caro, o sea, de otro país. Sin embargo, te dan lo que se conoce con el nombre de tarjetas de compras. O sea, te dicen, bueno, yo te pago 100 pesos. Con esos 100 pesos, además de darte esos 100 pesos, te doy unas tarjetas de compra, unos valecitos. Con esos valecitos vos podés ir al mercado y en el mercado compras 10 kilos de harina, de arroz, un paquete mínimo que vos necesitas para subsistir. De esa manera, se genera una igualdad en clases sociales donde es exactamente lo mismo el tipo de trabajo que vos realices, solamente pasa por tu satisfacción personal. Un poco lo que hablábamos del hombre nuevo en la clase anterior del Che Guevara. Vamos al punto 4. Entonces, el control. Obviamente el tema del control, y nosotros lo estamos viendo ahora, por ejemplo, esto se mantiene muy actual. Ustedes deben haber escuchado que actualmente, por ejemplo, en China, que desde lo ideológico, desde lo político, sí sigue siendo comunista, hace un control facial de las personas y te reconocen de acuerdo a tus características y saben dónde estás, dónde no estás. O sea, la parte del control, o sea, el manejo del control es importantísimo y es fundamental, ¿sí? Control, obviamente, del cumplimiento de los planes y control en general. O sea, necesitan para poder cumplir esas estrategias a largo plazo tener un control muy estricto de lo que sucede. No pueden dejar que todo fluya libremente. O sea, conceptualmente son dos parámetros absolutamente distintos. O sea, vos te tenés que parar cuando hablamos de un sistema de economía planificada, control, cumplimiento, algo muy estricto, a largo plazo obtener muy buenos resultados, a corto plazo no importa. ¿Okay? La idea sí es fantástica en este punto, o sea, en el momento de la distribución de la riqueza, que no existen esas clases sociales, ventaja o desventaja. Bien, vamos a ver las ventajas ahora. Las ventajas son, primero, que puedo movilizar recursos rápidamente. Argentina para conseguir la industrialización de su país, de nuestro país, necesita y todavía no consigue poder decir, bueno, saco recursos de acá, saco recursos del campo, suponete, y lo transformo en una industria, en un país industrial. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque se encuentra con un millón de problemas en el medio, lobbies, idas y vueltas, que en un momento decimos vamos a darle más al campo, le damos menos, vamos a darle más a la industria, le damos menos. Esas idas y vueltas que hacen que vos no avances, porque vas yendo, viniendo. En cambio, si vos sos una persona o formás parte de un sistema donde se dice vamos para allá, todos vamos para allá, y no tenés posibilidades de ir para otro lado porque te cierran todos los demás caminos, vas para allá. Entonces los recursos se movilizan muy rápidamente y muy eficientemente. Por ejemplo, ahora que yo puedo, en 10 minutos, suponete, yo puedo en 15 minutos darte una clase, que seguramente si estuviéramos en el salón, ¿sí? Esta clase me llevaría toda la hora. Pero yo lo puedo hacer en pocos minutos, ¿por qué? Porque yo lo manejo de manera autoritaria, porque ustedes no interactúan conmigo. Esto es lo mismo, puedo movilizar recursos rápidamente. ¿Está bueno? Sí y no. O sea, más no para mí, pero acá, acuérdense, esto es economía política, esto es una ciencia social, tiene subjetividad y hay un librito para un lado y hay un librito para el otro. Ustedes elijan el que quieran y será bienvenido siempre y cuando sea bien justificado. Entonces dije, movilizar recursos. Segundo, transformar la sociedad en función de los objetivos del Estado. Obviamente que se puede transformar la sociedad. Rusia pasó de ser un país subdesarrollado, un país agropecuario, un país sin industria en la época de los Ares, en 1920, y después pasar
por la Segunda Guerra Mundial, por un montón de conflictos, por un montón de guerras civiles entre ellos hasta que se pusieron de acuerdo entre Trotsky, Lenin y Stalin, hasta que finalmente llegó Stalin, para pasar a ser primer potencia mundial. ¿Okay? Entonces pudieron transformar esa sociedad de una sociedad atrasada a una sociedad avanzada. ¿Por qué? Porque yo establezco los objetivos a largo plazo. Hago una planificación a largo plazo. Entonces, a largo plazo obtengo los resultados. En China pasó lo mismo. 1950 era un país absolutamente subdesarrollado. Hoy son los líderes del mundo, prácticamente. Después de este movimiento que están llevando adelante en este momento, que evidentemente evidentemente los chinos están aprovechando esta situación, si no los generales están aprovechando esta situación para pegar ese saltito que les faltaba para transformarse en primera potencia del mundo, salvo que el mundo los frene. Seguramente después de esto vamos a salir con un equilibrio multipolar diferente al que entramos. Bien, entonces dijimos, transformar la sociedad a través de los objetivos del Estado. Las necesidades, otra ventaja es que las necesidades básicas de la población están cubiertas, o sea, básicamente a través de las tarjetas alimentarias todos tenemos lo que necesitamos en un sistema comunista básico. Y obviamente gran distribución del ingreso. Yo no me siento menos que el otro porque el ingeniero tiene lo mismo que yo, que soy recolector de frutas y verduras. Y ahora vamos a ver las desventajas. Voy a borrar un poquito. A ver. Muy bien, seguimos, chicos. Vamos ahora al tema de las desventajas del sistema de economía planificada. Las desventajas son, simplifiqué, las mantuve en 4. Donde tengo, primero, distribución ineficiente de recursos. ¿Por qué? Porque al planificar todo el Estado, al decir el Estado exactamente qué tengo que poner en cada lugar, qué tengo que fabricar, o sea, las respuestas, acuérdense del qué, el cómo y el para quién, las daba en este sistema, las da el Estado. Entonces, el Estado no prioriza, aparte porque el Estado no es un ente, o sea, sí es un ente lex, digamos, o sea, que no son personas, pero en realidad las funciones las ejercen los burócratas, las personas. Y las personas, al no verse incentivadas, nuevamente volvemos a que todas las personas somos distintas. O sea, hay personas a las cuales vos las controlás, necesitas controlarlas para que trabajen. Y hay personas que vos no necesitas controlarlas para que trabajen. Entonces, te vas a encontrar con situaciones diferentes. Sin embargo, la mayor parte de las personas llega un momento en que si no les estás encima, es como que se caen abajo. Pasa lo mismo con los burócratas que dicen el qué, el cómo y el para quién. Si nadie de alguna manera no los exige, si alguien de alguna manera, aunque sea el mismo mercado, les diga, bueno, no, vos tenés que mejorar en esto, tenés que tratar de ser más eficiente, las personas caen en su rendimiento. Entonces la distribución de los recursos es ineficiente. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo digo, bueno, tengo que fabricar 500 toneladas de harina al mes. Tengo que fabricar 500 toneladas de harina al mes. Okay. Tengo que hacer 500 toneladas. Bien, tengo que hacer 500 toneladas de lujo. Ahora, ¿dónde las voy a hacer? Y entonces ahí es donde empieza el lobby. Uno te dice, y yo las quiero hacer en Chacabuco. Y yo no, yo tengo una fábrica y tengo un amigo que es muy amigo, que fuimos juntos a la escuela primaria y está viviendo en Bariloche. Genial. No, y yo tengo otro burócrata o lo que sea, yo tengo una persona que vive en, no sé, suponete Zárate, pero le tengo mucha bronca, porque en el secundario siempre me trataba mal, me decía gorda, qué sé yo, y yo no lo quiero. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a utilizar, o sea, el mejor lugar para producir la harina es este. ¿Por qué? Porque está cerca de la materia prima y después se puede distribuir fácilmente, teóricamente, si tuviéramos una ruta 7 en condiciones, ¿sí? O sea, tipo autopista, la ruta 7 que es la interoceánica, que tendríamos que tener en condiciones, tendría que ser autopista hace un montón de tiempo, pero vos estás, geográficamente estás ubicado de manera estratégica. Ahora, si hay un burócrata que tiene un amigo íntimo, primo de toda la familia, una chica que quiere impresionar, y es capaz de fabricar esa harina en esas 500 toneladas en Bariloche, porque es una decisión humana y nadie probablemente lo controle, porque los otros burócratas hacen lo mismo.
¿Está? Entonces ahí es donde se produce, a lo mejor yo termino produciendo harina acá. ¿Por qué? Por una decisión particular de una persona. Entonces ahí es donde se produce la distribución ineficiente de recursos, que de hecho fue lo que sucedió. O sea, no es que yo esté diciendo, che, puede pasar eso, no, de hecho pasó. Más tarde, más temprano, pasó. Excesiva burocracia. Entonces dicen, claro, no, che, llega un cráneo, ¿no? Y se da cuenta. ¡Apa! Pero este idiota agarró y fabricó harina, hizo harina acá en Bariloche. Hizo harina en Bariloche. Hay que ver, no funciona el sistema. Tenemos que hacer que funcione el sistema. ¿Cómo hacemos? Vamos a poner una comisión, vamos a crear una comisión para que esa comisión, para que no sea uno solo el que decida, sino que sea un grupo de personas que estudien dónde se produce la harina. Entonces ya metiste, en lugar de que resuelva uno solo, que era el flaco que resolvía dónde hacías la harina, ya haces una comisión. Más que nada para decidir la comisión. La comisión tiene 5 personas, cada uno, ¿sí? Cada uno tiene uno distinto al que quiere favorecer, uno distinto que le hace lobby, uno distinto que una opinión distinta, aunque no reciba ningún lobby, solamente porque las personas tenemos opiniones distintas. A lo mejor yo digo, no, mira, tenés que hacerlo en Zárate, no en Chacabuco, porque la ruta 7, que sería fantástico que esté, no está. Entonces aprovechemos, hagámoslo en Zárate, que está el río Paraná, y el río Paraná funciona como medio de como lugar de comunicación, como forma de comunicación. No se puede hacerla acá, la ruta 7 no existe. ¿Entendés? Sería bueno que esté, pero no está. Entonces, nada, pero todos tendríamos distintas opiniones. Que me podrían decir, no, es mejor, esto era re eficiente, a lo mejor haciéndolo. La discusión, esto generó esta excesiva burocracia que hace que todo se lentifique. Falta de innovación y eficiencia. Los 3 productores, el de Chacabuco, el de Bariloche y el de Zárate, saben que en realidad para producir la harina ellos no tienen que ser innovadores. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Sirve de algo que sean innovadores? No. ¿Por qué? Porque el que toma la decisión es este sujeto, o este grupo de sujetos. Entonces, ¿en qué utilizan todos sus recursos? Sus recursos los utilizan todos ¿en qué? En tratar de conseguir que este tipo que dé la producción de las 500 toneladas de harina. Hola, bebé. No, mira. No, este tipo agarra y ya me olvidé dónde estaba. Este tipo agarra y estos 3 tipos, lo único que se preocupan no en conseguir ser más innovadores y eficientes, sino más bien en tratar de influir, de conseguir que este tipo te apoye. Y después el peor de todos, ¿no? O sea, el que yo no podría tolerar y creo que ustedes tampoco, que es el tema de la falta de libertad individual. Es decir, estos tipos no pueden, a lo mejor el de Bariloche sabe lo que quiere hacer, quiere ser profesor de esquí. Quiere ser instructor de esquí, no quiere ser harina. Pues ¿sabes lo que pasa? Si el flaco este en un momento agarra y decide, no, vos tenés que hacer harina, tenés que hacer harina. Y eso creo que es la desventaja más grande que tiene el sistema de economía planificada, ¿sí? Que en el fondo no nos deja ser libres y que nos quita lo más lindo que tenemos los seres humanos, que es la innovación y la creatividad, como recién tuvo mi hija que vino, entró y me hizo todo ese tipo de cosas. Bueno, chicos, un poco estas son las características concretas del sistema de economía planificada. Les pido, por favor, que vuelvan a escribir, que escriban esto en sus carpetas. Y nada, nos estamos viendo el martes. Buen fin de semana.